Hola, 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 amantes del drama y el chismorreo. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo cargado de emociones, revelaciones y, por supuesto, mucho drama turco. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro canal, su fuente número uno de noticias, chismes y análisis profundos del mundo del entretenimiento, especialmente de nuestras queridas telenovelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta y miles de comentarios en redes sociales, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ya no están juntos, pero la llama del fandom sigue ardiendo. Y es que ¿quién puede olvidar la magia que irradiaban juntos en pantalla y fuera de ella? Hoy no vamos a hablar de si volverán o no porque, seamos honestos, nadie tiene una bola de cristal. Lo que sí vamos a hacer es analizar en profundidad, y con mucho respeto, qué es lo que, según recientes declaraciones, une a Hande y a Kerem para siempre. ¿De qué se trata? ¿Un proyecto secreto? ¿Una promesa incumplida? ¿Un lazo emocional irrompible? Prepárense porque la respuesta les va a sorprender. Pero antes de sumergirnos en esta jugosa revelación, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón rojo de abajo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Nos encanta tenerlos aquí. Y si ya son parte de la familia, un abrazo gigante para ustedes, son lo máximo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué une a Hande Erçel y a Kerem Bürsin para siempre. Que empiece el drama. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas historias que nacen en el set de grabación y que, rápidamente, trascienden la pantalla para convertirse en un fenómeno global. Sen Kalkap, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países, fue mucho más que una simple telenovela romántica. Fue un torbellino de emociones, una explosión de química y una ventana a un mundo de ensueño que atrapó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero para entender realmente la dimensión de este fenómeno, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto en el que surgió la serie. Turquía se ha consolidado como una potencia en la producción de telenovelas, o dizis, como se les conoce allí. Con una calidad de producción comparable a la de Hollywood, tramas adictivas y actores carismáticos, las telenovelas turcas han conquistado audiencias en Latinoamérica, Europa, Asia y África. Sen Kalkap no fue una excepción y de hecho se convirtió en uno de los mayores éxitos de exportación de la televisión turca. ¿Pero qué hizo que esta serie fuera tan especial? Bueno, en primer lugar, la trama era fresca, divertida y llena de giros inesperados. La historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños truncados, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante, era un cliché con un toque de originalidad que la hacía irresistible. Eda, una joven independiente y soñadora, ve cómo sus aspiraciones de estudiar en el extranjero se desvanecen cuando la empresa de Serkan Bolat retira su beca. Forzada a enfrentarse a Serkan, un hombre de negocios obsesionado con el trabajo y con una personalidad aparentemente gélida, Eda termina involucrándose en un juego de apariencias, fingir ser su prometida durante 2 meses. A cambio, Serkan se compromete a devolverle su beca. Este punto de partida, aunque predecible en algunos aspectos, estaba construido con una inteligencia narrativa que permitía desarrollar personajes complejos y explorar temas universales como el amor, la ambición, la amistad y la superación personal. Pero la verdadera magia residía en la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer momento, la conexión entre ellos era palpable y la forma en que interpretaban a sus personajes, con una naturalidad y una pasión desbordante, hizo que los espectadores se enamoraran de ellos tanto dentro como fuera de la pantalla. La química entre Hande y Kerem era electrizante. Cada mirada, cada toque, cada diálogo cargado de tensión o romanticismo se sentía genuino y auténtico. Era como si la pantalla no fuera suficiente para contener la energía que emanaba de ellos. Y esa autenticidad, esa capacidad de transmitir emociones de manera tan convincente, fue lo que realmente cautivó al público. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, y los fans se volvieron locos tratando de encontrar pistas en cada mirada, en cada sonrisa, en cada interacción entre Hande y Kerem. Se convirtieron en detectives virtuales, analizando cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública en busca de la confirmación que tanto ansiaban. Se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a documentar cada detalle de su relación, interpretando cada gesto como una prueba irrefutable de su amor. Y finalmente la confirmación llegó, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. La noticia causó una verdadera revolución en las redes sociales. Los fans celebraron su amor con entusiasmo, inundando las redes con mensajes de felicitación, montajes de fotos y vídeos, y muestras de cariño inagotables.
Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en un símbolo de amor y felicidad que inspiraba a millones de personas en todo el mundo. Los hashtags #Anker, la combinación de sus nombres, se convirtieron en trending topics globales y su relación se convirtió en una fuente constante de noticias y actualizaciones. Se les consideraba la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, un cuento de hadas moderno que se desarrollaba ante los ojos de todos. Durante su relación, Ande y Kerem compartieron momentos especiales con sus fans, publicando fotos y vídeos en sus redes sociales, asistiendo juntos a eventos públicos y mostrándose enamorados y felices. Parecía que su amor era indestructible, que nada ni nadie podría separarlos. Se les veía radiantes, compenetrados, disfrutando de cada momento juntos. Sus publicaciones en redes sociales se convertían en eventos virales, generando millones de likes y comentarios. Se les consideraba un modelo a seguir, una pareja que inspiraba a creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular, y finalmente, la triste noticia se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia impactó al mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, a sus millones de fans. La noticia fue un duro golpe para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado Hande y Kerem? El shock fue palpable. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados, como si su propio cuento de hadas se hubiera desmoronado. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con debates acalorados sobre quién era el culpable, qué había salido mal y si había alguna posibilidad de reconciliación. Las razones exactas de la ruptura nunca se revelaron por completo. Algunos medios de comunicación hablaron de diferencias irreconciliables, otros de problemas de agenda y otros, incluso, de terceras personas. Pero lo cierto es que Hande y Kerem decidieron seguir caminos separados, dejando atrás una historia de amor que había conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. El misterio que rodeaba la ruptura alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Se habló de la presión mediática, de la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público, de los celos, de las ambiciones profesionales divergentes. Pero la verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente era una combinación de factores complejos y personales que solo Hande y Kerem conocían realmente. Desde entonces, Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado otras telenovelas y ha trabajado como modelo para importantes marcas. Kerem, por su parte, ha seguido actuando en series y películas, y ha incursionado en el mundo de la producción. Han demostrado una gran profesionalidad y resiliencia, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener su vida privada lo más alejada posible del escrutinio público. Hande ha continuado consolidándose como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, mientras que Kerem ha explorado nuevas facetas de su talento, demostrando su versatilidad como actor y su visión como productor. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido un respeto mutuo y una buena relación. Han evitado hablar públicamente sobre los detalles de su separación y han expresado su gratitud por el tiempo que pasaron juntos. Han demostrado madurez y profesionalismo, evitando caer en dimes y diretes y manteniendo una actitud cordial y respetuosa el uno hacia el otro. En un mundo donde las rupturas suelen convertirse en espectáculos mediáticos, Hande y Kerem han optado por la discreción y el respeto mutuo, lo que ha sido aplaudido por muchos. Y aquí es donde llegamos al punto clave de nuestro vídeo, ¿qué une a Hande Erçel y a Kerem Bürsin para siempre? Bueno, la respuesta, como les anticipé al principio, es sorprendente pero, a la vez, lógica y comprensible. Lo que une a Hande y a Kerem para siempre es su trabajo en Sen Kalkam. Sí, lo sé, puede sonar obvio, pero piénsenlo bien. Sen Kalkam fue la serie que los unió, la serie que los catapultó a la fama internacional, la serie que les dio la oportunidad de conocerse, enamorarse y vivir una historia de amor que trascendió la pantalla. Sen Kalkam no fue solo un trabajo para ellos, fue una experiencia transformadora que cambió sus vidas para siempre. Fue el escenario donde floreció su amor, donde construyeron recuerdos inolvidables y donde alcanzaron el éxito y el reconocimiento a nivel mundial. Sen Kalkam es parte fundamental de sus historias personales y profesionales. Fue un punto de inflexión en sus vidas, una experiencia que los marcó para siempre y que los unirá, quieran o no, durante el resto de sus días. La serie no solo impulsó sus carreras, sino que también les permitió descubrir nuevas facetas de sí mismos, tanto como actores como individuos. Fue un periodo de intenso crecimiento personal y profesional que los unió de una manera única e irrepetible. Imagínense la cantidad de recuerdos, anécdotas y experiencias que compartieron durante el rodaje de la serie.
Momentos de alegría, de tensión, de risas, de llantos, de nerviosismo, de emoción. Todos esos momentos quedaron grabados en sus memorias y forman parte de su historia en común. Desde las largas jornadas de grabación hasta las celebraciones después de un episodio exitoso, cada momento compartido en el set de Senkalkam contribuyó a forjar un vínculo indestructible entre ellos. Esos recuerdos, esas experiencias compartidas, permanecerán con ellos para siempre, recordándoles el amor que vivieron y el éxito que alcanzaron juntos. Además, Senkalkam les brindó la oportunidad de crecer como actores y como personas. Aprendieron el uno del otro, se apoyaron mutuamente y superaron juntos los desafíos que se presentaron durante el rodaje. Trabajaron en equipo, se inspiraron mutuamente y se desafiaron a sí mismos para dar lo mejor de sí en cada escena. La serie no solo les dio la oportunidad de mostrar su talento, sino que también les enseñó valiosas lecciones sobre el trabajo en equipo, la perseverancia y la importancia de la pasión en lo que uno hace. Pero más allá de los aspectos profesionales, Senkalkam también tuvo un impacto significativo en sus vidas personales. Fue allí donde se enamoraron, donde vivieron momentos inolvidables y donde construyeron una relación que, aunque terminó, dejó una huella imborrable en sus corazones. La serie fue el catalizador de su amor, el escenario donde se conocieron, se enamoraron y vivieron una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Aunque su relación romántica haya terminado, el impacto emocional y sentimental de Senkalkam en sus vidas es innegable. Y es que aunque ya no estén juntos, Hande y Kerem siempre serán recordados como Eda y Serkan, la pareja que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla, su romance en la vida real y su historia de amor, aunque breve, quedarán grabados en la memoria colectiva de los fans de Senkalkam. Eda y Serkan se han convertido en iconos de la cultura pop turca, símbolos de amor y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Su legado perdurará en el tiempo, inspirando a nuevas generaciones de actores y espectadores a creer en el poder del amor y la magia de la televisión. Además, el éxito de Senkalkam ha abierto muchas puertas a Hande y a Kerem en el mundo del entretenimiento. Gracias a la serie han podido trabajar en otros proyectos, ampliar sus horizontes y consolidar sus carreras profesionales. La serie les ha brindado una plataforma global, permitiéndoles alcanzar nuevas audiencias y explorar nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento. Gracias a Senkalkam, Hande y Kerem se han convertido en nombres reconocidos a nivel mundial, abriendo camino a nuevas generaciones de actores turcos. Así que aunque hayan tomado caminos separados, Hande y Kerem siempre estarán unidos por Senkalkam, una serie que cambió sus vidas para siempre y que los convirtió en dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía. La serie será siempre un capítulo importante en sus vidas, un testimonio del amor que vivieron y del éxito que alcanzaron juntos. Recientemente Hande Erçel habló sobre este tema en una entrevista y fue muy clara al respecto. Si bien no profundizó en detalles personales, sí reconoció que Senkalkam ocupa un lugar especial en su corazón y que siempre estará agradecida por la oportunidad de haber trabajado en la serie. Hande ha sido siempre muy reservada con su vida personal, pero en esta entrevista se permitió compartir algunos sentimientos sobre la serie y su impacto en su vida. Sus palabras reflejan la gratitud y el cariño que siente por Senkalkam, reconociendo que fue una experiencia transformadora que la marcó para siempre. Fue una experiencia increíble, dijo Hande. Aprendí mucho, conocí a gente maravillosa y viví momentos inolvidables. Senkalkam siempre será parte de mi vida. Sus palabras demuestran que a pesar de la ruptura, Hande conserva un recuerdo positivo de su tiempo en la serie y de la relación que mantuvo con Kerem. Kerem Bürsin, por su parte, también ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de Senkalkam en su carrera. Ha reconocido que la serie le permitió mostrar su talento como actor y que le abrió las puertas a nuevos proyectos. Kerem ha sido siempre un gran defensor de la serie, destacando su calidad de producción, su trama original y su capacidad para conectar con el público. Sus palabras reflejan el orgullo y la satisfacción que siente por haber formado parte de Senkalkam, reconociendo que fue un proyecto que le permitió crecer como actor y como persona. Estoy muy agradecido por la oportunidad de haber trabajado en Senkalkam, dijo Kerem. Fue una experiencia que me cambió la vida y que me permitió crecer como actor y como persona. Sus palabras confirman que la serie tuvo un impacto significativo en su vida, tanto a nivel profesional como personal. Así que ahí lo tienen, mis queridos amantes del drama. Lo que une a Hande Erçel y a Kerem Bürsin para siempre es Senkalkam, una serie que los unió, los enamoró y los convirtió en dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía. Una serie que, a pesar de la ruptura, siempre será parte de sus vidas y de su historia en común. Y aunque el futuro sea incierto, y no sepamos si algún día volverán a trabajar juntos o a retomar su relación, lo que sí es seguro es que Senkalkam será siempre el punto de encuentro de sus caminos, el recuerdo imborrable de un amor que conquistó el mundo. Hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de despedirme,
quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. En primer lugar, hablamos de la historia de amor entre Ander Cell y Kerem Bürsin, desde su encuentro en el set de Senkalkapm hasta su ruptura. En segundo lugar, analizamos las posibles causas de la ruptura y cómo afectó a los fans de la pareja. En tercer lugar, revelamos lo que une a Ander Cell y a Kerem Bürsin para siempre, su trabajo en Senkalkapm, una serie que cambió sus vidas y que los convirtió en dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía. Y finalmente compartimos las declaraciones de Ander Cell y Kerem Bürsin sobre la importancia de Senkalkapm en sus carreras. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis análisis y mis opiniones sobre el mundo del entretenimiento turco. Quiero agradecerles de todo corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Ahora, quiero pedirles un favor. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Qué es lo que más les gusta de Senkalkapm? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que hagan clic en el botón me gusta si les gustó este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutarlo, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.